para todos y todas. Mi nombre es Daniel Cárdenas, también parte del equipo dinamizador de la Fundación Zoológica de Cali. Y como les compartía Valeria, nuestra intención hoy es abrir muchas provocaciones, búsquedas, interrogantes y conversaciones sobre el territorio. Vimos de un primer momento en el que centramos la mirada sobre el centro de ciencias, sobre cada uno que aportaba y que entendía por apropiación social, por el valor del ministerio, del reconocimiento como centro de ciencias y por el valor de participar en redes. Y hoy vamos a dirigir de nuevo, a conectarnos de nuevo con el territorio que nos acoge, nos significa y por supuesto nos aprovecha. Queremos despertar muchas provocaciones y para eso hemos invitado hoy a Gino Mercury del colectivo El Taller. Estamos muy contentos de presentarles pues a un ciudadano de estos transformador de mundo, uno de esos que cree que la vida digna y el diálogo pues son derechos colectivos. Y Gino no solamente es ciudadano, sino que también es familia, es tribu, es mixtura, siempre creyendo en esto de los procesos colaborativos, en los juegos de equipo, en los triunfos colectivos. Y pues un enemigo acérrimo, sabemos todos de la rutina, de la prohibición y de lo que está al parecer terminado. Por eso es que anda siempre como caminando, buscando y preguntando el cambio, la transformación y la pertinencia. Entonces le damos hoy un abrazo y una bienvenida calurosa a Gino Mercury del colectivo del Taller. Hola Gino. ¿Qué más, Dani? Muchas gracias por esa presentación muy inmerecida, pero bueno. Qué rico veo muchas caras conocidas por acá y nombres. No hay muchas caras, pero hay muchos nombres conocidos. Qué rico verlos y continuar este camino y este proceso, como dice Daniel. Digamos que yo me formé en los centros de ciencia, he trabajado casi toda mi vida en bioespacios y ahorita en un nuevo proceso de vida en el cual estoy acompañado por una cantidad de gente extraordinaria, todos ellos que vienen de procesos de centros de ciencia, pues hemos constituido un colectivo que se llama El Taller. Entonces, parte de las reflexiones que estamos devolviendo hoy, no solamente en estos escenarios, sino en otros escenarios, como la Comisión de la Verdad, como las escuelas, como las iniciativas de jóvenes en territorio, tienen que ver con estos procesos de aprendizajes desde los centros de ciencia que salen a dialogar en escenarios de calle y camino. Así que espero ser suficientemente incómodo para movilizar, pero suficientemente amable y cómodo como para que nos sigan queriendo. Voy a compartir por aquí la pantalla, don Daniel. A ver, yo creo que vamos por acá. Vos me decís si ahí está. Está perfecto. Sí, listo. Perfecto, sí, señor. Listo, y voy a hacer esto por acá. Ok. Bueno, digamos que la idea un poco es trabajar sobre este asunto del territorio incómodo. Para empezar, a ver si ahí se nos mueve, sí. ¿Cómo hago para ocultar esta partecita de arriba, Daniel? ¿Ahí se ve? Ah, la bajo para acá. No, igual no se ve Mercury, Ah, tranquilo. no, Pantalla perfecto. completa. Ah, listo, súper, súper. A ver, primero, ¿por qué les voy a hablar de esto? ¿No es cierto? Pues porque nos interesa a ese colectivo de gente que ha trabajado en centros de ciencia durante tantos años, experiencias de 20 años trabajando con centros de ciencia y llevar esto que aprendimos en centros de ciencia a experiencias comunitarias, ciudadanas, como les digo, de calle y camino. Y nos interesa trabajar en estos tres elementos, eso de construcción de plaza pública para fertilizar diálogos ciudadanos, y en los centros de ciencia aprendimos que debemos trabajar alrededor de eso, de construir más escenarios donde la sociedad pueda encontrarse para construir los diálogos, para hacerse las preguntas que no se están pudiendo hacer en otros escenarios de la sociedad. Pero también en esto de la patrimonialización de experiencias, de darle lugar a la vida de la gente, a la vida de la comunidad, a la vida de las instituciones, a la vida de los barrios. Y los centros de ciencia tenemos un ejercicio permanente de patrimonialización de experiencias para darle sentido a lo vivido, pero también y sobre todo para empezar a trabajar en una palabra que debería ir siempre unida en eso de la patrimonialización, que es la matrimonialización, eso de crear, de crear redes entre la vida de la sociedad, entre los asuntos no resueltos del desarrollo de la sociedad y el conocimiento, los saberes y las potencialidades que tenemos como centros de ciencia. Entonces, siempre la patrimonialización debería ir ligada con ese ejercicio de matrimonialización
de saberes, de experiencias, de posibilidades. Y finalmente apostarle a esto del andamiaje y la construcción de proyectos de vida colectivos. Los territorios merecen tener proyecto de vida, las comunidades merecen tener proyecto de vida, las sociedades merecen tener proyecto de vida, y los centros de ciencia, digamos que en las puertas y ventanas que se nos están abriendo hoy, tenemos la gran oportunidad de ser cómplices de esos proyectos de vida institucionales, territoriales, comunitarios, sociales. Y un poco la provocación de hoy va alrededor de ese elemento, de darle sentido al asunto. Y aquí quiero entrar aclarando qué es territorio. Digamos que es muy importante desestructurar y casi que borrar la idea que muchos de nosotros hemos construido de territorio. Para muchos de nosotros territorios como mero paisaje es lo que se da como en el horizonte, lo que está lejos del centro, ¿sí? Entonces como que territorio es como lo de afuera, lo que está por allá, como que sí, como que es bonito, como que es chévere tomar la foto para decir que estuvimos en el territorio, pero finalmente no dialoga con nosotros. Hay otros que asumen que territorio es el lugar por el que se pasa, pero tampoco, territorio no es el lugar por el que se pasa. Hay muchos centros que creemos que estamos trabajando en territorio cuando salimos una vez al año a hacer algún trabajo con comunidades, tomamos 2 o 3 fotos y pasamos por ahí, pero simplemente pasamos. Eso tampoco es territorio, o al menos no es el territorio del que quiero hablarles. Ni territorio tampoco es lo que está afuera del centro, como que cruzamos la puerta del centro de ciencia y entonces nos sentimos que estamos en territorio. No, territorio es una construcción colectiva, es el lugar que se habita. Territorio es el adentro del centro, pero también las relaciones que construye el centro con la sociedad que lo acoge. El territorio, digamos, desde la geografía y desde la geografía latinoamericana, hoy se define como un lugar construido. Todo territorio es un lugar construido y construido en colectivo, un lugar que se edifica, que además nos ayuda a construir nuestra identidad como personas, instituciones, como sociedades. Es un lugar que se transforma, que lo transformamos, pero al mismo tiempo es una categoría que se transforma, lo transformamos, pero al mismo tiempo nos transforma, ¿sí? El territorio dice mucho de lo que somos como sociedad, dice mucho de lo que somos como cultura, porque finalmente es también parte de la construcción de lo nuestro. Entonces, digamos que quiero entrar por ese lado de pensar el territorio como un asunto distinto, no como lo que está afuera o solo lo que se transita o lo que es mero paisaje, sino algo que es construido en colectivo, en lo cual los centros de ciencia tenemos un protagonismo al cual deberíamos estar llamados no para pararnos en la tarima y decir cómo hacerlo, sino para ayudar a tejer territorios más habitables, ayudar a tejer esto que nos interesa a tantos de nosotros, que es la paz ambiental territorial. El territorio fue víctima del conflicto, fue promotor del conflicto y en muchos casos fue beneficiario del conflicto. Y estamos en un país que necesita construir otra visión alrededor del territorio. Y ahí viene un asunto que tiene que ver con algo muy interesante, y es que a los centros de ciencia, a muchos nos incomoda el territorio. Y voy aquí a centrarme en un elemento que es muy claro para los centros de ciencia que tienen categorías como museos y bioespacios. Porque nosotros finalmente nacimos hace 300 y tantos de años por allá en las sociedades europeas, y estoy hablando de jardines botánicos, de zoológicos, de museos de arte, de cultura, de territorio, geológicos, museos de historia natural, todos estos, digamos que grupos de centros de ciencia que están categorizados, algunos en museos, otros en bioespacios. Nacimos como ventanitas a territorios lejanos, cuando un monarca europeo quería demostrar hasta dónde llegaba su poder. Entonces se llevaba un pedacito de la colonia, se llevaba un pedacito de plantas y con eso construía un jardín botánico, se llevaba un pedacito de animales y con eso construía un zoológico, se llevaba un pedacito de cultura y con eso construía un museo. Y los museos y los bioespacios eran como ventanitas a territorios lejanos, ¿sí? Y nacimos como demostraciones de poder. Cuando caen las monarquías, las nuevas sociedades intentan repensar esos lugares
Y ahí es cuando, digamos que empezamos a caminar los últimos tal vez 150 años tratando de encontrar nuestra identidad. Y muchos de nosotros dijimos, no, pues más que ventanitas a mundos lejanos, deberíamos ser ventanitas a mundos cercanos. Y entonces empezamos a pensar, por ejemplo, en los jardines botánicos, a decir, no conservemos lo de afuera y lo lejano, sino que empecemos a conservar lo nativo. Muchos museos dijeron, pues muy interesante esto de la cultura y del arte universal, pero tratemos es de conservar la cultura y el arte local. Pero finalmente seguíamos siendo ventanitas, ventanitas a territorios. Finalmente sí siento como que nos sentimos incómodos en esto de abandonar la ventana y salir a transitar y a construir territorios con el otro. De hecho, un ejemplo claro, creo que de eso fue cuando llega la pandemia, que muchos de nosotros creíamos narcisa e ilusamente que la sociedad nos necesitaba y que necesitaba de nuestras salas, de esos pequeños territorios que cuidábamos como si fueran el mayor objeto valioso para la sociedad. Entonces, la forma de entender nuestro rol en ese momento de la pandemia, cuando todos estábamos confinados, era virtualicemos los centros de ciencia. Y virtualizar los centros de ciencias, que tomábamos unas cámaras, hacíamos recorridos virtuales y creíamos que la sociedad nos necesitaba, era para eso, y ya como no podían venir, digamos que físicamente a nuestro pequeño territorio, entonces les compartíamos el territorio de manera virtual y asumíamos que ese era nuestro rol en la sociedad. Y quiero ser suficientemente incómodo con esto, porque lo que nos mostró justo el paro que hubo en Colombia a los centros de ciencia es que nos acobardamos, que eso que habíamos propuesto en términos de empezar a construir otros diálogos con la sociedad, por lo menos desde la virtualidad y con esa forma extraña de creer que nos necesitan ver, entonces como nos necesitan ver, entonces grabémonos para que nos vean, pero llega el paro y nos acobardamos y no supimos qué hacer y no teníamos relatos para construir con el otro y muchos de los que trabajábamos en centros de ciencia esperábamos a que fueran las 4 de la tarde para salir a la calle a ejercer la ciudadanía, pero mientras estábamos en los centros de ciencia era como solamente un compartir de interrogantes. Eso muestra que todavía tenemos mucho camino que recorrer y que nos incomodan los territorios que está proponiendo hoy la sociedad más allá de los 4 o 5 límites de las paredes del centro de ciencia. Y aquí quiero pasar a esta, digamos que pequeña provocación alrededor de qué lugar quiere habitar cada centro de ciencia. Y voy a proponer una metáfora que nos gusta mucho en el colectivo del taller, que es la metáfora del hogar. De qué lugar querés habitar en el hogar. Todos, si el territorio es el lugar que se habita, pues cada uno define qué lugar quiere habitar en ese territorio y en ese hogar. Por lo menos hay 3 caminos posibles para los centros de ciencia, unos que pueden decidir habitar el comedor, tal vez de esa casa social, y ser la vitrina. Yo sé que esto es muy común en las casas de nuestras mamás y nuestras abuelas, esas vitrinas que tienen unos vasos o vajillas de cristal que nunca se usan, que a lo sumo en la cena navideña sacan 2 o 3 platitos, pero vuelven allí y quedan siempre guardados. Y siempre están estáticos. Ahora, como centros de ciencia podemos tomar la decisión de habitar el territorio de esa manera, de ser meras vitrinas puestas para que los objetos o el conocimiento no se degrade o no se pierda y permanezca. Pero también podríamos decidir habitar ya tal vez no el comedor, sino transitar hacia la sala y ser un televisor que reúne a la sociedad enfrente suyo y le comunica, pero finalmente no construye diálogo, pero que sí deja de ser vitrina, al menos, deja de ser una vitrina transparente pero cerrada de objetos o conocimientos que se guardan y pasa a ser un elemento con algo más de dinamismo en el ejercicio o en el territorio que se habita. Pero también existe la posibilidad de que cada centro de ciencia decida dejar el comedor y la sala del territorio que habita y tal vez
filtrarse en la cocina y dejar de ser tal vez electrodoméstico o armario o mueble, y qué tal que el camino esté más bien por el lado de dejarse provocar y ser un ingrediente además que esté dispuesto a mezclarse con otros ingredientes para darle sabor a esas recetas sociales que hoy, o esos sabores sociales que hoy merece nuestra sociedad. Los psicólogos dicen que algo que en la crianza de los hijos, de los niños y de las niñas es muy importante una categoría que es el adulto disponible. No basta con decir, dejé a mi hijo o a mi hija con la abuela o con el vecino o con la tía. Es necesario que ese adulto que acompaña esté disponible. La crianza necesita adultos disponibles. La sociedad necesita centros de ciencia que estén disponibles para esos juegos, para esos placeres, para esos nuevos platos que está proponiendo hoy la sociedad. Pero finalmente es cada centro de ciencia el que decide desde su identidad qué quiere ser. Si quiere ser un mueble para la sociedad, si quiere ser un comunicador hacia la sociedad, o si quiere convertirse en ingrediente que se mezcle con otros para construir estos mundos posibles. Y eso implica una posición en términos de cuál es el territorio que quiero habitar como centro de ciencia en este espacio y en este territorio construible y construido por nosotros. Y ahí hay otro elemento que creo que es importante, como en esto de la provocación que nos pedían Daniel y Valeria, y es la manera como habitamos el territorio, como construimos el territorio, como nos relacionamos con el territorio desde los centros de ciencia, implica necesariamente que hagamos una transformación y un cambio y una evolución de los indicadores. Yo, después de tantos años de trabajar en centros de ciencia y de sentirme orgulloso de trabajar en centros de ciencia y en bioespacios, yo siento que seguimos siendo muy adolescentes y muy narcisos en esto de los indicadores. Todavía seguimos en este cuento de los indicadores de a ver quién la tiene más grande. Y quién la tiene más grande es quién tiene más público, quién logró abrir más rápido una sala, quién tiene más invitados, quién publica más, quién tiene el paper más bonito. En el mundo de los zoológicos era muy normal que dijéramos hace 15 o 20 años, somos los únicos que hemos reproducido cóndor en cautiverio. Cuando uno entiende la conservación como un acuerdo social, uno entiende que decir soy el único que he hecho algo no habla bien de ti, porque quiere decir que no has construido los acuerdos alrededor de los cuales se construye habitabilidad en el territorio. Entonces tenemos que dejar esta visión narcisa de indicadores adolescentes, a ver quién la tiene más grande, y hacer un tránsito hacia indicadores que nos den sentido a los centros de ciencia en términos de cómo estamos cocinando y tejiendo esa sociedad que nos ha invitado a jugar, ¿sí? Hoy ya los indicadores no es si eres más grande, si eres el mejor, si tienes más visitantes, si tienes más salas, sino cuán pertinente eres para la sociedad a la cual perteneces. Y esos indicadores que llamamos pertinentes y necesarios tienen que ver con asuntos. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho para entender esto de qué es un indicador disruptivo para un centro de ciencia. Me voy a ir 12 años atrás en unas elecciones que hubo en Colombia, tal vez 13 años, en unas elecciones donde hubo 2 millones de votos nulos. Los 2 millones de votos nulos quiere decir que hubo 2 millones de ciudadanos colombianos que no pudieron expresar su decisión adecuadamente en el momento del festival ciudadano que debería ser una elección. Cuando nos fuimos a ver qué había pasado con los 2 millones de votos nulos, había pasado algo, y era que había 2 millones de votos mal marcados. Gente que había marcado solo el número, o gente que había marcado solo el partido, o gente que era un tarjetón muy confuso, era muy grande, era una sábana muy grande, era confuso, y eso generó los 2 millones de votos nulos. Finalmente, cuando uno dice, y la culpa se la echaban a la registraduría, a los partidos políticos que tenían una operación avispa, no sé qué cuántas cosas, pero cuando uno mira finalmente lo que pasó allí, es un asunto sencillo. El tarjetón es teoría de conjuntos. Yo tengo un conjunto universal, cuando marco un partido estoy marcando un conjunto más pequeño, y cuando marco un número estoy definiendo un conjunto unitario. Esos 2 millones de votos nulos
fueron 2 millones de ciudadanos que no entendían teoría de conjuntos. Y la teoría de conjuntos, y aquí le estoy hablando a los centros de ciencia que están más por el lado de la matemática, de la lógica, de las ciencias duras y puras, que su conocimiento tiene que reflejarse en una sociedad que logre poner en su ejercicio ciudadano saberes como esos de la teoría de conjuntos o saberes alrededor del agua o de la naturaleza o de cómo se logra pasar de un estado líquido a gaseoso, qué sé yo, cualquiera de los infinitos temas que guardan hoy y conocimientos y saberes que guardan hoy los centros de ciencia, pero los indicadores están allá, está en lo que pasa con la sociedad. A mí siempre me cuestionó mucho, trabajando en un bioespacio en el Valle del Cauca, cómo si nosotros éramos una organización ícono en términos de promoción del respeto de la vida, de hecho decíamos que nuestra misión estaba relacionada con eso de promover el respeto de la vida, los indicadores de violencia y de fragmentación del respeto de la vida en el lugar que nos acoge eran cada vez más deficitarios. Cali es una ciudad muy violenta y cada vez más violenta. Y entonces decíamos, si por el bioespacio, por el centro de ciencia pasan 400.000 caleños cada año, ¿cómo es posible que cada vez, por un espacio que además promovía el respeto a la vida, cómo es posible que cada vez haya más violencia y más pérdida del respeto a la vida en un territorio como eso? Pero ahí están los indicadores que deberíamos buscar los centros de ciencia, en lo que está pasando con la sociedad, no en cuántos visitantes tenemos o cuántas horas estamos abiertos al público, sino cuán pertinentes somos para solucionar los problemas no resueltos de la sociedad local, cuánto estamos ligados a la construcción de ese territorio real que está allí frente a nosotros. Indicadores, por ejemplo, como somos el país de la biodiversidad, o sea, esto para los bioespacios es súper claro, pero también somos el país de la necrodiversidad. En este país tenemos todas las formas de muerte, desde la puñaladita trapera hasta el bombazo fraterno. ¿Qué pasa con los centros de ciencia en términos de indicadores de construcción de tejido social y cuál es nuestro compromiso, sea cual sea el saber que guardemos alrededor de construir una sociedad que pueda habitar el territorio en condiciones de respeto al otro, en condiciones de paz ambiental territorial, en condiciones de habitabilidad de territorio? Entonces, yo creo que sí es necesario plantearnos también una transformación en términos de cuáles son los indicadores que nos ayudan a caminar. Y aquí también quiero hacer un poco de autocrítica colectiva alrededor por un lado va lo que decimos ser y por otro lado va nuestras acciones reales y la forma como estamos habitando los territorios que decimos habitar, ¿sí? Y esto, digamos que creo que muchos de los centros de ciencia lo han ido descubriendo en el proceso en los últimos años de manera mucho más clara. Nosotros, como centros de ciencia, pues sean de ciencias naturales o sociales, sabemos que la ciencia son diálogos con argumentos. Sin embargo, muchos centros de ciencia nos construimos desde monólogos expositivos. Hay un alguien que dice qué es lo que se va a decir en ese centro de ciencia, qué es lo que se amplifica, qué es lo que se propone a la sociedad como juego, y finalmente en la mayoría de los casos no es un diálogo con argumentos con la sociedad, sino lastimosamente un monólogo expositivo y que da muy pocas posibilidades de que la sociedad pueda proponer construcciones territoriales con el centro. La ciencia sociales o naturales es búsqueda, duda, cuestionamiento, interrogante permanente, pero pareciera que muchos centros de ciencia tenemos la necesidad de exponer y de cuidar verdades inobjetables, de decir, esta es la verdad y de ahí, y somos los que cuidamos la verdad, la palabra, la última palabra, somos los que decimos la última palabra y no estamos dispuestos a construir escenarios y territorios de diálogo, eso que llamamos la plaza pública, la necesidad de que los centros de ciencia sean más plaza pública. Y finalmente, por ahí me están
me están hablando porque para que termine, listo, ya vamos a terminar entonces. Y finalmente, digamos que todos reconocemos que la ciencia, e insisto, las ciencias sociales y naturales caminan y han caminado los últimos siglos, desde que nos reconocemos desde los métodos de la ciencia, como ejercicios de interfecundación, nos interfecundamos. La importancia de la cita, ¿eso quién lo dijo? ¿Usted en qué se basa? ¿En quién se inspiró? ¿A partir de dónde construye usted su conocimiento? Ese ejercicio de diálogo constante con el otro parece que está muy claro en lo conceptual, pero cuando llega al centro de ciencia desaparece. No nos dejamos fertilizar por otros relatos, no nos dejamos fecundar por otros relatos. Pareciera que hay una sola forma de ser centro de ciencia. Y aquí, digamos que voy a contar una anécdota muy, muy corta. Es un museo de ciencias naturales que queda en Rosario, Argentina, que alguna vez tuvo un incendio y perdió toda la colección. Toda la taxidermia se perdió y la única opción era decir, pues hasta aquí llegamos, cerremos, no podemos caminar más. En unos diálogos con el territorio y con lo que había pasado alrededor de la biodiversidad argentina, encontraron tal vez una de las salidas más poderosas que yo he encontrado en términos de cómo un centro de ciencia puede poner a dialogar a una sociedad con un asunto no resuelto de su desarrollo. Y el elemento es este: ustedes van llegando a una sala, y antes de entrar en la sala de ese Museo de Historia Natural que perdió toda su taxidermia y que por lo tanto se quedó sin nada que exponerle a la sociedad, hay una sala muy grande que dice, aquí está el responsable de la pérdida de biodiversidad en Argentina. Es un letrero muy grande a la entrada de una sala. Uno entra a la sala y en la sala no hay absolutamente nada. En el centro de la sala hay una pirámide de cristal muy pequeña y en la punta de la pirámide de cristal hay una semillita chiquitica, chiquitica, un frijolito chiquitico. Es una semilla de soya, ¿sí? Ya cuando uno sale de la sala, hay un despliegue donde le explica a uno por qué el monocultivo de la soya ha sido el responsable de la pérdida de biodiversidad en buena parte de Argentina. Gracias a Dios hubo un incendio, gracias, bueno, yo digo a Dios, pero gracias, no sé, en este caso, a la vida y al destino. Hubo un incendio, gracias a la vida y al destino, la taxidermia se perdió, porque si no hubiera sucedido eso, ese Museo de Ciencias Naturales no hubiera encontrado una forma más genuina, auténtica de poderle transmitir a los ciudadanos argentinos con un elemento emocional donde lo único que necesitas es una semilla de soya en un salón grande que quedó deshabitado y quemado para entender el vacío que genera la pérdida de biodiversidad en un territorio y en un país. Aquí, digamos que para finalizar el ejercicio de provocación, quiero plantearles 3 categorías que venimos trabajando desde este colectivo, que les digo que es un colectivo de ciudadanos de calle y camino. No tenemos Facebook ni cosas de esas, no tenemos no tenemos sino capacidad de poder poner a construir y a poner en diálogo actores en la sociedad. Y en este sentido, digamos que hay tres provocaciones que queremos hacerle a los centros de ciencia, por lo menos en Colombia, para que tal vez transiten a las periferias, a sus periferias. Tal vez lo mejor de los centros de ciencia está pasando en las periferias. El primer elemento tiene que ver con las curadurías autopoyéticas, que es un asunto que tiene que ver con la autopoiesis. Es una palabra muy hermosa, es una palabra además que Latinoamérica le regala al mundo para definir la vida. La vida hoy, la biología, no la define como aquello que nace, crece, se reproduce y muere, sino que está vivo todo lo que tiene un proceso autopoiético, todo lo que toma algo del medio y lo convierte en sí mismo, ¿sí? Y en ese sentido, cuando hablamos de curadurías autopoiéticas, son centros de ciencia que se abren al diálogo con la sociedad, que dejan que la sociedad entre a sus centros, entre a sus salas, entre a sus experiencias expositivas, a sus laboratorios ciudadanos, para construir una propuesta en colectivo, un territorio que represente lo mejor de lo que sucede en esa sociedad donde está instalado ese centro.
El segundo elemento es, y esto es para que, digamos que aquí más que certezas es dejarlos provocados para que empiecen a hacer búsquedas alrededor de la necesidad de construir audiencias intersticiales. La vida intersticial es esa que está, los corales parecen plantas, pero son animales, están ahí en un límite, en esa frontera de lo no definido. Los centros de ciencia, es necesario que empecemos a pensarnos nuestros públicos como audiencias intersticiales. Hay públicos que jamás nos visitarán, audiencias que jamás nos visitarán, ciudadanos que jamás nos visitarán, pero no por eso no son audiencias con las cuales nos interese construir diálogos en territorio. Y finalmente, la necesidad de empezarnos a preguntar y a proponer alrededor de la construcción de plataformas performativas. ¿Qué es una plataforma performativa? Tiene que ver con el asunto de la fuerza que tiene el saber que tejemos y que alimentamos y que fertilizamos en los centros de ciencia. Lo performativo, para explicarlo así, pues como de manera más sencilla, es el poder que tiene una palabra, por ejemplo, en términos de, cuando alguien dice los declaro marido y mujer, ese los declaro marido y mujer, eso ya determina un pacto para quién sabe cuántos años hacia adelante, y fue solo una palabra que se convirtió en un hecho. Los saberes que fertilizan los centros de ciencia cada vez deberían preguntarse más por qué es lo que están posibilitando en términos reales en la sociedad, cuán performativos somos como plataformas, cuánto de lo que guardamos y decimos y compartimos se convierte en posibilidades para la sociedad que nos acoge. Daniel, terminé. Espero que me extendí como 3 minutos, pero quisiera que me perdonaras mi extensión de 3 minutos. No, no, al contrario, Gino, muchas gracias por esas provocaciones y esos dardos también que se lanzaron ahí para incomodar un poco y movernos del centro, como también bien hacía la invitación el otro día, otro de los provocadores. Muy interesante. Quisiera claro. Dejar solo parafraseando una frase por allá que creo que era del Che Guevara, diciendo que no hablaba obviamente de los centros de ciencia, hablaba de la escuela, pero aquí me la va a traer para los centros de ciencia. Los centros de ciencia no van a cambiar el mundo, pero sí están construyendo relaciones y siendo lugares que pueden convertirse en talleres ciudadanos donde participa la sociedad que sí va a transformar el mundo. Entonces eso de encontrar cuál es nuestro lugar en una sociedad en construcción como la colombiana, creo que es muy, muy importante. Muchas gracias y un abrazo fraterno a todos los compañeros de los centros de ciencia.